La llanura árida se extendía bajo un sol inclemente, un lienzo de tonos terrosos y ocres que parecían absorber toda la esperanza. En medio de ese vasto silencio, una figura solitaria se movía con una determinación que desafiaba el paisaje. Helena, su silueta marcada contra el cielo del atardecer, levantaba un tronco pesado, las venas de sus brazos delgados saltando bajo el esfuerzo. La falda sucia de tierra y el delantal manchado de sudor y polvo delataban una lucha diaria. Su vientre prominente, un testimonio de la vida que llevaba, parecía un peso adicional, pero era, en realidad, la fuente de su inagotable fuerza. Cada movimiento era una oración silenciosa, un juramento hecho a la vida que estaba por venir y a la memoria de aquel que la había dejado atrás. El viento cálido del desierto azotaba sus cabellos rojizos, soltándolos de la trenza desordenada y haciéndolos danzar a su alrededor como llamas. Sus ojos, de un castaño profundo, se fijaban en la estructura embrionaria de la cabaña, una promesa de hogar que se erigía de forma dolorosamente lenta. Los troncos de pino, que ella había arrastrado desde un pequeño bosque a días de distancia, parecían infinitos. Con cada tronco que encajaba, sentía el dolor insoportable en la espalda y en las manos curtidas, pero la imagen del rostro sonriente de Mateo, su difunto esposo, era el combustible que le impedía sucumbir. Él había soñado con esta tierra, con la vida que construirían juntos, y ella se negaba a dejar que la fiebre se lo llevara por completo. A la distancia, bajo la sombra de un cactus saguaro, un vaquero solitario observaba. Arturo, su sombrero de ala ancha ocultando la mayor parte de su rostro, parecía una extensión del propio paisaje. Su caballo, un alazán esbelto, descansaba, pero los ojos de Arturo, visibles bajo el ala, no se desviaban de la mujer. Había una melancolía profunda en su mirada, una comprensión silenciosa de su lucha. Él había visto muchas almas solitarias en el desierto, pero la de ella era diferente, una terquedad ciega, casi suicida, que lo intrigaba y lo perturbaba. Él sentía su dolor, pues el suyo propio era un compañero constante. La soledad que lo abrazaba desde hacía años parecía disiparse levemente cuando la observaba. Si tú crees en el poder de los sueños y en la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo, únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Nuestra meta es llegar a 1000 suscriptores. Deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y ayúdanos a llegar a más gente con esta historia de esperanza. El dolor en el alma de Arturo era más antiguo que el polvo que cubría sus botas de cuero. Con cada paso del caballo, con cada kilómetro recorrido, las sombras de su esposa, María, y de su hijo, Lucas, lo acompañaban. Había una imagen en particular que lo atormentaba, la de ellos partiendo hacia la aldea cercana, sus sonrisas despidiéndose, y la noticia fría que llegó después de un ataque de bandidos que dejó el camino manchado de sangre y la vida de Arturo para siempre rota. Él se culpaba por no haber estado allí, por haber fallado en protegerlos. Vivir era una carga, una penitencia silenciosa. Y entonces vio a Helena. Vio la misma fragilidad que un día amó, pero también una fuerza que él no supo encontrar. Los días se arrastraban con la misma brutal monotonía. El sol salía y se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, pero el paisaje permanecía igual. Y la rutina de Helena también. Se levantaba antes del amanecer, con la luz pálida de la luna aún en el cielo, y se acostaba bajo la misma luna, exhausta hasta el último hueso. El progreso era casi imperceptible. Con cada tronco que encajaba, parecía que la tierra la tiraba hacia atrás, como si quisiera recordarle su lugar. El hambre y la sed eran sus compañeras, y el dolor en su cuerpo era un recordatorio constante de que estaba librando una batalla casi imposible, pero que, aún así, no podía rendirse. En su viaje solitario, Helena conversaba con su hijo en voz baja,
como si fuera su confidente y su única fuente de consuelo. «¿Ves, mi amor? Esta es nuestra casa», susurraba, acariciando su vientre. «Tu padre y yo soñamos con ella. Él está aquí, ¿sabes? Nos está mirando». Era la única forma que encontraba de mantener a Mateo vivo, de sentir su presencia en el viento, en el calor del sol, en la promesa de cada tronco de madera. Para ella, abandonar esa zona despejada sería como enterrar a Mateo una segunda vez, y se negaba. Su orgullo era una armadura, lo único que la mantenía en pie contra la lástima y las miradas de desconfianza que la perseguían cuando se aventuraba en el pueblo. Los ojos de Arturo seguían cada uno de sus movimientos, cada tropiezo, cada momento de agotamiento. Él veía su lucha, pero también veía su terquedad, una terquedad que él reconocía en sí mismo, la terquedad de un alma herida que se niega a aceptar la ayuda de los demás. Se preguntaba si ella tenía a alguien para tenderle la mano, si había una familia que la esperaba. Y cuando la veía sola, la respuesta era dolorosamente clara. Había algo en su vulnerabilidad que lo golpeaba en lo más profundo, un lugar que él había sellado después de la tragedia. El dolor que veía en ella le hacía querer gritar, el dolor de una pérdida que solo puede ser sanada por el tiempo. Y él sabía que el tiempo no era un aliado generoso. El pueblo de Esperanza era un oasis de polvo y calor. Cuando Elena necesitaba provisiones, bajaba la colina en su carreta, un burro cansado tirando del peso, y enfrentaba la realidad del mundo exterior. Las miradas de lástima de las mujeres, las conversaciones susurradas, la fría indiferencia de los hombres. La vida en el pueblo era cruel en su simplicidad. «¿Por qué no regresa a casa de sus padres, muchacha?», le había preguntado el padre Miguel, su voz suave, pero su mirada cargada de preocupación. «La tierra es dura». Ella solo movió la cabeza. «Esta es mi casa, padre. Mateo me la prometió». Su orgullo le impedía mostrar la desesperanza que a veces la consumía. Arturo, en sus pocos momentos en el pueblo, también enfrentaba las miradas. Era el vaquero solitario, el hombre de la tristeza, como algunos lo llamaban. Nadie se atrevía a preguntar sobre su pasado, y él se aseguraba de que no hubiera oportunidad para ello. Compraba lo que necesitaba, intercambiaba unas pocas palabras secas con el comerciante y se marchaba. Pero ahora una nueva curiosidad lo atormentaba. ¿Por qué esa mujer, embarazada y viuda, se atrevía a desafiar la tierra? ¿Por qué no aceptaba ayuda? Sentía la necesidad de acercarse, de conocer su historia, pero su miedo a apegarse a alguien de nuevo era más fuerte que cualquier impulso de compasión. En su zona despejada y aislada, Elena no se daba el lujo de pensar en el futuro. Vivía el presente con cada martillazo, con cada entalladura en la madera. Sus manos, antes suaves, estaban ahora duras y llenas de callos. A veces, al acostarse para dormir, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Las noches en el desierto eran frías, y el calor de la fogata apenas era suficiente para alejar el escalofrío que parecía venir de su interior. «Tenemos que ser fuertes, mi vida», susurraba, su rostro mojado por lágrimas silenciosas. «Papá nos está mirando, y no voy a decepcionarlo». Era una promesa que se había hecho a sí misma, una promesa que la impulsaba a seguir. La presencia de Arturo era como un fantasma en el paisaje. Nunca se acercaba, nunca hablaba, pero ella sabía que él estaba allí. Sentía su mirada, casi podía sentir el peso de su soledad. El sonido de su caballo, distante, era el único sonido que no pertenecía a la naturaleza. Él era un misterio, un espectador silencioso de su tragedia. Se preguntaba qué pensaba, si la juzgaba demente. Esperaba que la juzgara, pues la lástima la humillaba. Necesitaba sentirse fuerte, y su mirada la hacía sentir como si fuera la única alma viva en una tierra de muertos, luchando contra lo que parecía ser el destino inevitable. Una noche,
Una tormenta de arena se levantó, cubriendo todo con un manto de polvo y haciendo la visibilidad casi nula. Elena se escondió en su pequeña tienda de lona, el viento aullando como un lobo hambriento. Abrazó su vientre, temblando, y sintió el miedo por primera vez. ¿Qué sería de ella si la cabaña no estaba lista cuando naciera su hijo? El miedo era un enemigo silencioso e implacable, pero recordó una frase que Mateo siempre decía: la tierra no da, se gana. La tierra no regala, se conquista, y ella estaba dispuesta a conquistarla, aunque le costara su propia vida. Arturo, en su rancho solitario, vio la tormenta acercarse. Pensó en Elena, en esa mujer obstinada, y un escalofrío lo golpeó. Sabía que su tienda no era suficiente. Su corazón, que él pensaba que estaba endurecido, sintió un pinchazo de ansiedad. Recordó la última vez que sintió ese tipo de ansiedad. La ansiedad de saber que alguien a quien amaba estaba en peligro. El miedo por María y Lucas lo inundó. El dolor abrumador de no haber actuado a tiempo. Se negaba a cometer el mismo error. Montó en el caballo, pero la oscuridad y el viento le impidieron avanzar. La oscuridad era un reflejo de su propia alma. Amaneció. El cielo estaba despejado, pero el paisaje estaba cubierto por una fina capa de arena. Elena salió de su tienda, los ojos rojos y la garganta seca. La cabaña, a pesar de la tormenta, aún estaba en pie, aunque inclinada e inestable. La miró y por primera vez sintió una pizca de esperanza. Si había sobrevivido a la tormenta, tal vez podría sobrevivir a todo. Vio la carreta del padre Miguel acercándose en el horizonte. Él traía agua y un poco de pan, una ayuda que ella aceptó con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Estoy rezando por ti, hija», le dijo. Su mirada de lástima la hizo sentir como una niña desamparada. Él era el único eslabón con el pueblo, la única alma que parecía importarle genuinamente. Pero incluso él no podía entender lo que la impulsaba. La tierra no era solo tierra para ella. Era el legado de Mateo, el sueño de una familia que nunca pudo ser. Dejar la zona despejada sería una traición. Y ella, Elena, no era una traidora. Era una mujer de palabra, una mujer de promesa. Y su promesa era más fuerte que la fiebre que se llevó a su esposo y más fuerte que el desierto que amenazaba con tragarla. Daría a luz a su hijo en la casa que construyó con sus propias manos. Esa era su única misión, su única razón para continuar. Arturo la observaba de nuevo. La vio aceptar la ayuda del padre y sintió una punzada de celos, un sentimiento extraño e inesperado. Él quería ser el único en ayudarla, quería ser su protector, su guardián silencioso. Lo que el padre ofrecía era piedad, pero lo que él sentía era algo más profundo. Era la necesidad de reparar lo que no pudo reparar en el pasado. Era el deseo de tener un propósito de nuevo. Recordó la última vez que María le sonrió. La sonrisa de Elena, por rara que fuera, tenía la misma luz, la luz de la esperanza que él había pensado haber perdido para siempre. El embarazo avanzaba y el cuerpo de Elena comenzaba a dar señales de que el final del viaje físico estaba cerca. Con cada paso sentía el peso del niño en su vientre. Era una bendición y una carga. Se preguntaba si se parecería a Mateo. El rostro de su esposo era lo único que la consolaba en sus sueños. Los recuerdos, antes nítidos y claros, comenzaban a mezclarse con el agotamiento y el calor. Pero no permitía que el cansancio la venciera. Tenía que ser fuerte, por ella y por su hijo, y por Mateo. Doña Inés, la curandera, era una mujer de pocas palabras, pero de ojos sabios. La observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que la tierra era un ser vivo, que podía dar vida, pero también podía robarla. Veía la determinación en los ojos de Elena, pero también veía el miedo. La lucha de Elena no era solo por una casa, sino por el alma de su hijo. Doña Inés sabía que la vida necesitaba raíces fuertes, y que las raíces de Elena
Parecían estar construidas sobre la arena. Y la arena, ella sabía, era traicionera. Cada día, Elena pensaba que no se levantaría de nuevo, pero la mañana siguiente siempre traía una nueva dosis de terquedad. Se arrastraba fuera de la tienda, tomaba las herramientas y reanudaba el trabajo. Era un ritual de superación, un recordatorio de que la vida, incluso en la adversidad, continuaba. Había perdido al hombre que amaba, pero no perdería la promesa que él le había hecho. Era la guardiana de ese legado, la única que podía transformarlo en realidad, y por eso seguiría. La soledad de Arturo era un océano. La observaba de lejos, pero no se atrevía a ahogarse en su propia compasión. Su rancho era un cementerio de recuerdos, y temía que si se acercaba a ella, las paredes de su corazón, que había construido con tanto cuidado, se derrumbaran. Se convenció de que ella era solo un espejismo, un recuerdo de un tiempo que nunca volvería. Pero cada día que la veía luchar, el espejismo se volvía más real. Cada día que ella sobrevivía, se preguntaba si él podría sobrevivir a su propio dolor. Elena, en sus momentos de descanso, miraba las montañas que rodeaban la zona despejada. Eran imponentes y silenciosas, como guardianes. Se sentía pequeña ante la inmensidad del paisaje, pero también sentía que era parte de él. La tierra la desafiaba, pero también la abrazaba. Era una relación de amor y odio, de respeto y de lucha. Y el sol, que la castigaba durante el día, la confortaba con su luz al final de la tarde. Y el aire, que era seco y áspero, traía el olor de la tierra y de la promesa. El tiempo era su mayor enemigo. El invierno, en el desierto, era brutal y frío. La cabaña tenía que estar lista antes de que cayera la primera nieve, antes de que el suelo se congelara y el trabajo se volviera imposible. Y el tiempo era también un aliado, que la acercaba al momento del nacimiento. No sabía qué temía más, la llegada del frío o la llegada de su hijo. La vida y la muerte, el pasado y el futuro se encontraban en ese pedazo de tierra, y ella, la mujer embarazada, era el puente entre los dos. Arturo sentía un nudo en la garganta al verla luchar, y el nudo se apretaba cada día. Quería ayudarla, pero el miedo se lo impedía. Quería acercarse, pero la culpa lo mantenía alejado. Se preguntaba si era solo un cobarde, un hombre que no podía enfrentar su propio pasado. Y cada día, la lucha de Elena lo obligaba a enfrentar la suya. Ella era su redención, pero él se negaba a aceptarla. Prefería la seguridad de su soledad que el riesgo de ser herido de nuevo. Elena notaba que algo era diferente. Se sentía observada. No era la mirada del padre, ni la de la curandera, sino una mirada diferente, más profunda, más distante. Sentía la presencia del vaquero, una sombra que la acompañaba. No lo juzgaba. La soledad era una carga pesada, y sabía que él la llevaba también. No quería su lástima. Quería que él la viera como era, una mujer que estaba luchando. Nada más, nada menos. Con cada martillazo, el sonido resonaba en el valle, un sonido de terquedad y de esperanza. Ella era la única que podía escucharlo. Era la única que podía entenderlo. Era la única que podía sentir el peso de la promesa. Y el sonido de la madera, del metal, del sudor y de la tierra era la sinfonía de su viaje. Las noches eran el momento más difícil. El silencio era opresivo. El viento, el único sonido. Pensaba en Mateo, en su risa, en su toque. Se preguntaba si estaría orgulloso de ella. Esperaba que sí. Estaba haciendo esto por él, para mantener viva la memoria del amor que compartieron. Era la viuda, pero también era la mujer que estaba construyendo un futuro. Y eso era lo más importante. El rancho de Arturo era una celda de su propia creación. Las paredes de madera, el silencio opresivo. Se preguntaba qué haría cuando ella terminara la cabaña. La vería feliz con su hijo en brazos.
La vería muriendo en el parto. No sabía qué temía más. La felicidad de ella sería un recordatorio de lo que perdió. La tragedia sería un eco de la suya. Estaba atrapado entre el pasado y el presente y no sabía cómo salir. Elena, en su batalla contra la naturaleza, encontró una pequeña fuente de agua. Fue una victoria, una prueba de que la tierra podía dar. Se sentó a su lado y se lavó la cara. El agua era fría y refrescante. Miró al cielo y sonrió. La vida era dura, pero también estaba llena de pequeñas victorias. Y cada victoria era un paso más hacia su objetivo. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La silueta de Elena, con su vientre prominente, levantando un tronco, era un símbolo de fuerza y de determinación. Era la mujer que desafiaba la naturaleza, la mujer que se negaba a sucumbir. Era la mujer que estaba construyendo un futuro que ella y Mateo habían soñado. Arturo, en su montura, la observaba de nuevo. La veía como un espejismo, una esperanza de un nuevo comienzo, pero se negaba a creer. Había sido engañado una vez por el destino y no se permitiría ser engañado de nuevo. Se dio la vuelta y galopó hacia su rancho, su celda de soledad. El sonido del caballo de Arturo alejándose fue como un eco en la llanura. Elena lo escuchó y sintió una punzada de decepción. No lo conocía, pero sentía que él la entendía. Sintió una punzada de soledad, y de repente su propia terquedad le pareció una carga. El sol se ponía, y la oscuridad cubría el paisaje. Elena se acostó en su tienda, exhausta. Sabía que la noche traería el frío y que la mañana traería la lucha, pero no estaba sola. Tenía a su hijo y la memoria de Mateo, y tenía su fuerza, su terquedad, su fe. Estaba construyendo más que una cabaña, estaba construyendo un legado. Los días se fundieron en una rutina de trabajo exhaustivo, una danza silenciosa entre Elena y la tierra que ella teimaba en domar. La cabaña crecía, tora por tora, pero el progreso era dolorosamente lento, un reflejo de su exhaustión creciente. Las paredes de madera se erigían tortas, pero firmes, y cada pedazo de madera encajado parecía una pequeña victoria contra la inmensidad del desierto. La poeira se tornara su segunda piel, y suor, la agua que a nutria. Ela conversava menos como hijo em seu ventre e mais como a cabaña, como se a estrutura fosse uma criatura viva que precisava ser convencida a cooperar. As noites traziam o alívio de um sono pesado e a dor de um corpo que clamava por descanso, mas as manhãs a encontravam de pé novamente, com a mesma determinação inabalável. Una mañana, ao acercarse a la pequeña fogata que ella encendía para calentar el agua, Elena notó algo que no estaba allí la noche anterior. Un cantil de cuero, nuevo y lleno de agua fresca, reposaba silenciosamente al lado de su tienda. Ella lo cogió, pesándolo en sus manos, y el olor a cuero nuevo era tan extraño como la propia agua. Su mente corrió al padre Miguel, pero él le había dado provisiones solo unos días antes. El rostro de doña Inés también pasó por su cabeza, pero ella sabía que la curandera no haría eso sin decirle una palabra. Una punzada de desconfianza la golpeó. Miró a su alrededor, buscando la fuente del regalo, pero el desierto seguía siendo vasto y silenciosamente vacío. Su orgullo la hizo dudar, pero la sed la convenció de tomar un sorbo. El misterio no se detuvo ahí. Unos días después, un fajo de leña perfectamente cortada apareció cerca de su campamento. Los troncos eran más anchos de lo que ella podía cortar sola, y la precisión del corte era la de un leñador experimentado. Ella se preguntó quién podría estar haciendo eso. ¿Un ángel? ¿Un fantasma? El peso de la leña era un alivio inmenso, y ella se permitió aceptar la ayuda, por más extraña que fuera. La duda, sin embargo, la atormentaba. Sería una broma de mal gusto, un regalo de un viajero desconocido.
Ella siguió trabajando, pero ahora sus ojos escudriñaban el horizonte con más frecuencia, buscando una respuesta que parecía estar escondiéndose en las sombras. La soledad se transformó en una vigilancia constante. Arturo, invisible para Elena, observaba todo desde su nueva posición, escondido entre las rocas de la montaña. Su caballo, seguro en la grieta, lo esperaba. Él la vio acercarse al cantil, dudar y finalmente beber. Vio la sorpresa en su rostro al encontrar la leña. Con cada regalo que le dejaba, sentía una punzada de ansiedad. Temía que ella lo descubriera, temía que ella lo rechazara, que ella lo confrontara, pero el deseo de ayudarla era más fuerte que su miedo. Él veía el cansancio en su cuerpo, la lentitud en sus movimientos, y sabía que ella no podría terminar la cabaña sola. Su ayuda silenciosa era la única forma que él tenía de acercarse sin exponer la herida de su pasado. El otoño se acercaba rápidamente y la temperatura en el desierto comenzó a bajar, especialmente por la noche. El calor opresivo del día dio paso a una brisa fría que traía la promesa de invierno. Las montañas distantes, antes doradas por el sol, comenzaron a adquirir un tono azul grisáceo. El tiempo se estaba agotando. Elena sintió el peso del tiempo sobre sus hombros. La cabaña aún no tenía un tejado y las paredes eran frágiles. Con cada día que pasaba, ella sentía que estaba perdiendo la carrera. Su vientre estaba ahora tan grande que apenas podía agacharse. Se sentía como una cáscara vacía, luchando contra lo que parecía ser un destino inevitable. Ella se permitió aceptar la ayuda, aunque con una mezcla de gratitud y resentimiento. El cantil de agua fresca era una bendición, y la leña, una necesidad. Pero lo que ella más necesitaba, la ayuda para construir la cabaña, no venía. Y su orgullo, la misma cosa que la mantenía en pie, le impedía pedir. ¿Qué haría si el invierno llegara? ¿Qué haría si su hijo naciera antes de que la casa estuviera lista? El miedo la consumía, pero ella se negaba a mostrarlo. Estaba sola, y esa soledad era una parte de su viaje. Aceptar ayuda abierta sería admitir que no era lo suficientemente fuerte para luchar sola, y ella no podía hacer eso. Arturo, en su observación silenciosa, percibió el cambio en el tiempo y la urgencia en la mirada de Elena. Sintió una punzada de desesperación. Quería acercarse, ofrecerle sus manos y su experiencia, pero recordaba el rostro de María y la mirada de Lucas. Recordaba el dolor de perder a su familia y la culpa lo consumía. Temía que, si se apegaba a Elena, la perdería también, y no podía soportar ese dolor de nuevo. Siguió ayudándola silenciosamente, dejando más comida, más leña. Estaba librando una batalla interna, una batalla entre la compasión y el miedo parecía estar ganando. Una tarde, al regresar a su carreta, Elena encontró un conejo casado, limpio y listo para ser cocinado. La sorpresa era más grande que el miedo ahora. Aquello no era solo un regalo, sino una prueba de que alguien estaba, de hecho, cuidando de ella. La carne era un banquete, un alivio para su dieta de pan seco y frijoles. Miró hacia las montañas, hacia el rancho distante de Arturo, y sintió una punzada de esperanza. ¿Sería el vaquero solitario? La idea parecía tan loca como su propio viaje. Se sintió tonta por pensar que la única alma que parecía importarle era un hombre con el que nunca había hablado. Pero la esperanza era una flor rara, y ella se permitió regarla. El padre Miguel vino a visitarla de nuevo, su voz suave, sus ojos llenos de preocupación. La encontró más delgada, pero con la cabaña más completa. Se preguntó de dónde estaba sacando la energía. ¿Sabe algo, padre? Ella preguntó, su voz baja y vacilante. ¿Sabe quién me está ayudando? Él negó con la cabeza, con el rostro serio. Dios trabaja de formas misteriosas, hija. Tal vez te ha enviado un ángel. Elena no creía en ángeles, pero la idea de que alguien estaba allí, protegiéndola, la consolaba. La ayuda silenciosa se convirtió en una parte de su rutina.
Los días se convirtieron en semanas. El aire se volvió más seco y la luz del sol más fría. Elena sintió los primeros dolores en su cuerpo. Eran solo punzadas, pero le recordaron que el tiempo se estaba agotando. Sintió una punzada de pánico. Aún no tenía un tejado, y las paredes de la cabaña eran frágiles. Se preguntó si había sido una tonta por no haber aceptado la ayuda del padre Miguel, por no haber regresado a casa de sus padres. Pero la imagen de Mateo, su sonrisa, su promesa, la mantuvo en pie. No podía rendirse. Tenía que honrar su amor. Arturo vio la desesperación en los ojos de Elena. La vio luchando contra el dolor, luchando contra el tiempo. Se sintió como un cobarde, un hombre que la observaba de lejos, pero no tenía el coraje de acercarse. Quería gritar, quería correr hacia ella y decirle: «Déjame ayudarte, por favor». Pero la voz en su cabeza, la voz de su pasado, era más fuerte. Se sentía impotente, y la impotencia era el peor de todos los sentimientos. Era un vaquero, un hombre de la tierra, un hombre de acción, pero estaba paralizado. Una noche, mientras trabajaba en el tejado de la cabaña, Elena escuchó un aullido distante. El sonido la hizo helar. Era el aullido de un coyote, y no era el aullido solitario de un cazador, sino el aullido de una manada. Ella dejó de trabajar, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cogió el rifle que Mateo le había dejado, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. El miedo era un enemigo más fuerte que el hambre o la sed. Se sintió una presa, rodeada por algo que no podía ver. La oscuridad era su enemigo, y la noche, su campo de batalla. Arturo, desde su posición, escuchó el aullido, lo reconoció, vio la luz de la fogata de Elena y vio su silueta temblando. Él supo que ella tenía miedo y que estaba en peligro. El miedo a perder lo que aún no tenía se volvió más fuerte que el miedo a su pasado. Pensó en María y Lucas, y la culpa lo consumió. No podía fallar de nuevo. Se levantó y bajó la montaña, su bota de cuero aplastando las piedras. Tenía que actuar, tenía que protegerla. Se acercó a la zona despejada, silencioso como un fantasma. No quería asustarla, quería que ella supiera que él estaba allí. Se sentó en una roca y la observó. Vio el miedo en sus ojos y sintió una punzada de dolor. Quería consolarla, pero no sabía cómo. Era un hombre de pocas palabras, y las palabras que tenía estaban todas atrapadas en su garganta. Se sintió como un prisionero, su soledad su celda. El aullido se volvió más fuerte, más cerca. Elena sintió un escalofrío, se levantó y se escondió detrás de un tronco. Sintió el corazón latiendo con fuerza en su pecho y la respiración atrapada en su garganta. Pensó en su hijo y en Mateo, pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que tenía que perder, y el miedo se convirtió en una ola que la ahogó. Arturo, viendo la escena, se sintió impotente. Quería dispararle al coyote, pero no quería que Elena supiera que él estaba allí. Quería protegerla, pero no quería exponerse. Su batalla interna se convirtió en una lucha contra el tiempo. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ahora. Cogió una piedra y la tiró con fuerza. El sonido del impacto fue el único sonido en la noche, y el aullido se detuvo. Elena escuchó el sonido de la piedra, y se sintió aliviada. El sonido parecía venir de la nada. Se sintió como si estuviera siendo protegida por un fantasma. Se levantó y miró a la oscuridad. No vio nada, pero sintió que alguien estaba allí. Se sintió menos sola, menos asustada, y la esperanza que había sentido antes se convirtió en una certeza. Había alguien, y ese alguien estaba cuidando de ella. Arturo, viendo su silueta, se sintió como un héroe. Había actuado y la había protegido, pero aún se sentía un cobarde. Se dio la vuelta y se alejó. No podía quedarse, no podía exponerse, no podía arriesgarse. Se sintió como un prisionero, su soledad, su celda. El sol nació y el paisaje se volvió dorado.
Elena se sintió como si estuviera viviendo en un sueño. Estaba más delgada, pero la cabaña estaba casi lista, el tejado estaba casi listo. Se sentía como si estuviera al final de su viaje, pero el final, ella sabía, era el comienzo de uno nuevo. Se preguntó qué le depararía el futuro. Se preguntó si su protector se rebelaría. Se preguntó si sería capaz de aceptar su ayuda. Arturo, en su montura, la observaba de lejos. Sentía una punzada de tristeza, pero también de esperanza. La veía luchando y la veía venciendo. Sabía que su viaje estaba en su final, pero su soledad aún era un océano. Se preguntó si él sería capaz de ahogarse en su propio coraje. Elena, en su trabajo, se sintió más fuerte, se sintió más determinada, se sintió más capaz. Sabía que tenía que terminar la cabaña, tenía que darle un hogar a su hijo. Se sintió como si estuviera construyendo más que una casa. Estaba construyendo una vida, un futuro, una familia. Con cada día su esperanza se volvía más fuerte, con cada día su miedo se volvía más débil. Ella se sintió como si estuviera en control de su propio destino. Era la mujer que estaba construyendo una casa, una mujer que estaba construyendo una vida. Era la mujer que estaba construyendo un futuro. El cielo, antes de un azul desértico y limpio, comenzó a oscurecer de forma abrupta, como si una mano invisible estuviera cubriéndolo con un manto pesado de ceniza. Nubes cargadas, de un tono de plomo, se formaron en el horizonte, tragándose la luz del sol y lanzando una sombra amenazadora sobre la llanura. El aire, que antes era cálido y seco, de repente se volvió pesado y tenso, con un silencio opresor que presagiaba el caos. Elena, en la cima de la cabaña, trabajando para fijar las últimas tiras del tejado, sintió una punzada de pánico. La tormenta estaba viniendo, y su casa, su esperanza, aún no estaba lista. Sintió que el viento aumentaba, un soplo violento que parecía querer arrancarla del tejado, y una gota de lluvia, grande y fría, golpeó su frente. Era la advertencia final de la naturaleza. Ella intentó acelerar el paso, pero su cuerpo, pesado por el embarazo avanzado, se movía con la lentitud de una tortuga. Con cada martillazo sentía una punzada de dolor en su espalda y en sus brazos. Estaba exhausta, pero la urgencia de terminar el tejado antes de la lluvia la impulsaba. Las cuerdas que ella había usado para atar las tiras comenzaron a soltarse y el viento, ahora aullando, parecía un animal salvaje que quería devorarla. Ella se agarró a uno de los troncos, su respiración acelerada, los ojos fijos en la oscuridad que se acercaba. La luz del día se transformó en una penumbra grisácea y la lluvia comenzó a caer, primero en gotas, luego en un diluvio violento. El desierto se transformaba en un pantano de barro y polvo, y ella, su única sobreviviente. El sonido del viento se mezcló con el de la lluvia, y el aullido de la tormenta era más fuerte que el sonido de su propio corazón. De repente, una ráfaga de viento, más fuerte que las otras, golpeó la pared lateral de la cabaña. La madera, frágil y aún sin refuerzos, se agrietó con un sonido aterrador. Elena vio que la pared se curvaba y se sintió como si estuviera viviendo en una pesadilla. Intentó saltar, intentó correr, pero su cuerpo, pesado y cansado, se negó a obedecer. La pared se inclinó y la estructura entera parecía querer derrumbarse sobre ella. Gritó. Un grito de pánico y de dolor, un grito que se perdió en el sonido de la tormenta. Era un grito de auxilio, el grito de una mujer que estaba al final de su fuerza. Arturo, que la observaba desde la cima de la montaña, vio el desastre desarrollarse. Vio que la pared se curvaba, vio a Elena gritar y vio la estructura inclinarse sobre ella. El sonido del viento, de la lluvia, el sonido de su grito, todo se mezcló en un sonido de terror que lo golpeó como un puñetazo. No pensó, no dudó. Su pasado, su dolor, su miedo, todo se borró.
Lo único que importaba era la mujer que había observado durante meses, la mujer que había protegido en secreto. La vio en peligro y sintió una necesidad primordial de actuar. Espoleó al caballo y el animal se lanzó en Mindusentosubis. Una carrera desesperada, desafiando la tormenta y la oscuridad. El miedo que él había sentido antes se transformó en coraje, y su soledad se transformó en un propósito. Él galopó como si el diablo estuviera en su persecución, el sonido de los cascos del caballo mezclándose con el sonido del trueno. La lluvia lo azotaba, el viento lo empujaba, pero no se detuvo. Su mente estaba vacía, su alma llena de un solo pensamiento: llegar a ella. La vio cayendo y supo que no había tiempo para dudar. Saltó del caballo antes incluso de que el animal se detuviera y se tiró sobre ella, protegiéndola con su propio cuerpo de la madera que se derrumbaba. El sonido de la madera cayendo fue el último sonido que él escuchó, y el peso de su propia salvación lo hizo sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Se quedaron allí, acostados en el barro, bajo la protección del cuerpo de Arturo. El sonido de la tormenta parecía más lejano, y el mundo más silencioso. Elena sintió el calor del cuerpo de él, y el olor a sudor y a cuero. Sintió el peso de sus brazos y su respiración en su cuello. Se sintió como si estuviera en un sueño. Miró hacia arriba y vio los ojos de él, de un castaño profundo, fijos en los suyos. El miedo, el dolor, el arrepentimiento, todo estaba allí. Y su propio dolor, su propio miedo, su propio agotamiento, parecían mezclarse con los de él. Estaban allí, dos extraños, que habían sido unidos por la tormenta. Se levantaron, tambaleándose, y miraron la cabaña. La mitad de ella estaba en el suelo, la otra mitad, una pila de madera y de promesas rotas. Elena sintió las lágrimas en sus ojos. Había luchado tanto, y todo parecía haber sido en vano. El cansancio la consumió, y se sentó en un tronco caído, el rostro escondido en sus manos. No lloraba de dolor físico, sino de dolor del alma. Había fallado, había perdido la carrera. Arturo se sentó a su lado, y el silencio entre ellos era más pesado que el sonido de la lluvia. No sabía qué decir, no tenía palabras. Era un hombre de acción, no de palabras. Simplemente extendió la mano y la tocó. El toque de su mano, cálida y áspera, la hizo levantar la cabeza. Lo miró y vio su dolor. Su mirada, su toque, era un reconocimiento silencioso de que estaban allí, juntos, en medio del desierto, dos seres humanos que lo habían perdido todo. «La vi», dijo, su voz ronca, casi un susurro. «La vi luchando. ¿Por qué no aceptó mi ayuda?» Ella lo miró y vio su honestidad, su vulnerabilidad. «No podía», dijo, su voz temblorosa. Tenía que hacerlo sola, por Mateo. El nombre de su difunto esposo parecía un fantasma entre ellos. Él negó con la cabeza. «Lo entiendo», dijo, y el tono de su voz era el de un hombre que también había perdido un amor. «Perdí a mi esposa y a mi hijo en un ataque de bandidos. La culpa me consumió. No pude protegerlos. No podía protegerla a usted». Elena sintió que el corazón se le rompía. Había juzgado a ese hombre, pensando que era un vaquero solitario y cruel, pero él era solo un hombre que lo había perdido todo, y su dolor era tan profundo como el de ella. Ella tomó su mano y la sostuvo. Era un acto de compasión, de reconocimiento. Estaban allí, dos extraños compartiendo su dolor. El toque, el gesto, era un lazo entre ellos, un lazo de esperanza. Se levantaron y la lluvia aún caía, pero el viento había disminuido. Miraron la cabaña y vieron que la estructura aún podía ser salvada. Los troncos, aunque desordenados, aún estaban allí. Y ellos, dos seres humanos que habían sido destrozados por la vida, aún estaban enteros. Se miraron y vieron en sus ojos la promesa de un nuevo comienzo. «Ándale, pues», dijo, su voz más fuerte. «Vamos a terminar». Él sonrió, la primera sonrisa que había dado en años.
Era una sonrisa triste, pero llena de esperanza. Se unieron y comenzaron a trabajar. La lluvia caía, el barro los cubría, pero trabajaban en silencio, en una danza de cooperación. Eran un equipo, y la cabaña, su objetivo. El silencio entre ellos, antes un abismo de soledad, se convirtió en un lazo de confianza. Su trabajo se convirtió en una danza. Él levantaba los troncos y ella los encajaba. Trabajaban en perfecta sintonía, como si hubieran hecho eso toda la vida. El dolor de Elena, la culpa de Arturo, todo se transformó en una energía positiva, una fuerza de voluntad que los impulsaba. Ya no eran dos extraños, sino dos almas que habían sido unidas por la tormenta y por la promesa de un nuevo comienzo. La lluvia finalmente se detuvo. El sol, pálido y débil, apareció en el horizonte y el paisaje se volvió más claro. La cabaña, aunque aún incompleta, estaba en pie, y ellos, cansados y sucios, pero con los corazones llenos de esperanza, se sentaron en un tronco y se miraron. Su soledad había sido rota, y la promesa de un nuevo comienzo estaba allí, frente a ellos. Se sintieron como si hubieran sido resucitados, como si hubieran sido reanimados por la esperanza. Habían encontrado el uno en el otro la fuerza que necesitaban para continuar, y su historia, la historia de dos corazones rotos, parecía tener un nuevo comienzo. El amor ya no era un fantasma, sino una promesa. El hogar ya no era un recuerdo, sino una realidad. Las últimas semanas que siguieron a la tormenta fueron de trabajo arduo, pero ya no en solitario. Las manos de Elena y Arturo se unieron en una danza de madera y clavos, de sudor y esperanza. El silencio que antes era un abismo de soledad se convirtió en un lazo de comunicación. No necesitaban palabras para entenderse. El toque de sus manos, la mirada de sus ojos, la sincronía de sus movimientos era la prueba de que se habían vuelto más que extraños. La cabaña, que antes era el símbolo de la terquedad de Elena, se convirtió en el símbolo de su unión, de su coraje y de su esperanza. Con cada tronco que encajaban, sentían el peso de su propio dolor disiparse. Estaban construyendo más que una casa, estaban construyendo un futuro. Se esforzaron para terminar la cabaña antes de que llegara el invierno. Las noches se volvieron más frías y los días más cortos. El viento traía el olor a nieve de las montañas, una advertencia de que el tiempo se estaba agotando. Elena sentía los dolores de su cuerpo y sabía que el momento del nacimiento estaba cerca. Se sentía en una carrera contra el tiempo, pero ahora no estaba sola. Tenía a Arturo, su guardián silencioso, su compañero de batalla. Se aseguraba de que estuviera alimentada, de que estuviera abrigada. La protegía como si fuera su propia vida, y ella sentía como si hubiera sido resucitada por su presencia. El último clavo fue colocado. El techo, ahora firme y seguro, estaba en su lugar. Miraron la cabaña y sintieron una oleada de emoción. La casa, que antes era un espejismo, era ahora una realidad. El esfuerzo, el dolor, el miedo, todo se transformó en una sensación de logro. Elena sonrió y Arturo le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa de alivio, de victoria. Habían vencido a la naturaleza, habían vencido a la soledad, se habían vencido a sí mismos. Entraron en la casa y el olor a madera nueva y a tierra fresca los envolvió. Era el olor de un nuevo comienzo, el olor de un nuevo hogar. La primera contracción llegó como un trueno. Elena sintió una punzada de dolor y supo que el momento había llegado. Se sentó en uno de los troncos, la respiración acelerada. Arturo, que la observaba, corrió hacia ella, con el rostro pálido. El pánico en sus ojos era el pánico de un hombre que había sido atormentado por el pasado. Recordó la última vez que vio a una mujer en trabajo de parto, a su esposa María. Recordó el miedo, el dolor, la tragedia. Se sintió como si estuviera reviviendo su propio infierno. Quiso huir,
pero su coraje lo mantuvo en su lugar. Tenía que protegerla. La ayudó a acostarse en una cama improvisada y se sentó a su lado. Elena tomó su mano y la apretó con fuerza. El dolor era un océano que la consumía. Gritaba, y sus lágrimas se mezclaban con el sudor. Él la miraba y sentía su dolor, su miedo, su agotamiento. Se sintió impotente, pero su amor por ella, su amor por esa nueva vida, lo mantuvo en su lugar. La sostuvo y la consoló. Le recordó su fuerza, su terquedad. Le recordó que no estaba sola. El sonido de sus gritos, el sonido de su dolor, era la sinfonía de un nuevo comienzo. El día amaneció. Arturo, que se había alejado para darle espacio, estaba sentado en un tronco, con el rostro pálido. Su mente estaba en un torbellino. Recordaba el dolor de su propio parto, el miedo, la tristeza. Se sentía como si estuviera reviviendo su propia tragedia. Se preguntaba si había sido un tonto al apegarse a ella. Se preguntaba si estaba destinado a perder todo lo que amaba. El sonido de su pasado era más fuerte que el sonido de su presente. El miedo lo consumía, pero su coraje lo mantenía en su lugar. Tenía que protegerla, tenía que estar allí. Y entonces lo escuchó. Un sonido que había escuchado antes, un sonido que había amado antes. Era un llanto, el llanto de un bebé. El sonido lo golpeó como un puñetazo. Cerró los ojos y las lágrimas rodaron por su rostro. Era un llanto de vida, de esperanza, de un nuevo comienzo. Sintió que el peso de su pasado se disipaba. El dolor, la culpa, el miedo, todo se transformó en una oleada de emoción. Se levantó y corrió hacia la casa. Su corazón, que pensó que se había roto para siempre, estaba latiendo de nuevo. Entró en la casa y la vio. Elena, acostada en la cama, exhausta, pero con una sonrisa en el rostro. En sus brazos, un bebé, un niño. La vida que había llevado en su vientre era ahora una realidad. El bebé era pequeño, pero su llanto era fuerte y claro. Miró al bebé y sintió una oleada de amor. Se acordó de su propio hijo, Lucas, y sintió una punzada de tristeza. Pero la tristeza se mezcló con la esperanza. El bebé no era un sustituto, sino una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Era su futuro. Elena lo miró y le tendió la mano. No dijo nada, pero sus ojos, llenos de lágrimas, lo decían todo. Él se sentó a su lado y le tomó la mano. Miró al bebé y sintió que el peso del mundo sobre sus hombros se disipaba. Había encontrado su propósito, su redención. Había encontrado una nueva familia. Había encontrado un nuevo comienzo. La noticia del nacimiento se extendió como un viento en la llanura. El padre Miguel vino y la bendijo. Doña Inés vino y la ayudó. Los habitantes del pueblo, que antes la miraban con lástima, ahora la miraban con admiración. Habían presenciado un milagro. La mujer que había desafiado a la naturaleza había vencido. La mujer que había perdido todo, había encontrado todo. Su viaje, su lucha, su dolor habían sido recompensados. El desenlace no fue un matrimonio inmediato, sino una nueva familia. La imagen de Arturo y Elena, con el bebé en brazos frente a la casa que construyeron, era la imagen de un nuevo comienzo. Ya no eran dos extraños, sino una unidad. Ya no eran dos corazones rotos, sino uno solo. Habían encontrado el uno en el otro la fuerza que necesitaban para continuar. Y el sol, que había sido tan cruel, ahora los calentaba con un calor de amor y de esperanza. La cabaña, el hogar que construyeron con sangre, sudor y lágrimas, era más que una casa. Era un santuario de amor, un templo de esperanza. Era el lugar donde dos corazones rotos se unieron, donde dos almas destrozadas sanaron. Era el lugar donde la vida, incluso en la tierra más dura, floreció. Era el lugar donde encontraron su hogar, su familia, su futuro. ¿Crees que incluso en la mayor
Adversidad, el amor y la esperanza pueden florecer. Deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete para más historias emocionantes.